el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba con Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Herodes del que habla el Evangelio de hoy no es el llamado, conocido como Herodes el Grande. Es un descendiente suyo. Herodes el Grande es el que vivía cuando nace nuestro Señor Jesucristo y es el responsable de la matanza de los niños inocentes. Este Herodes, en cambio, como dice el Evangelio, es el que manda matar a San Juan Bautista. Y es interesante la relación de Cristo con él, y también para nosotros es un ejemplo, porque Jesús no se ve con Herodes hasta el final, con este Herodes. No se encuentra con él hasta el final, cuando ya ha sido hecho prisionero. Es enviado por los sacerdotes a Pilatos, y Pilatos, sabiendo que Jesús era Galileo, le manda a Herodes, a este Herodes, que era el gobernador romano en Galilea. Pilatos era en Judea, pero al norte, en Galilea, mucho menos desarrollada, por supuesto, que Judea, donde estaba la capital. Allí estaba de gobernador o de representante o de rey, pero en el fondo bajo el poder de Roma estaba este Herodes. Se lo manda a Herodes, quitándose un problema de encima, diciendo: es una cosa entre judíos, que lo resuelvan ellos. Se lo manda a Herodes. Jesús se presenta ante él. Herodes le habla de que ha oído mucho acerca de él y le pide que haga un numerito, un espectáculo, un milagro. Dice el evangelista que Jesús, delante de Herodes, en ese momento solemne porque le queda poco de vida en la tierra, que Jesús se negó a decirle una sola palabra. No le dijo nada. Estuvo ante él, fue interrogado, el otro, quién sabe lo que le ofreció, le pidió el numerito y Jesús no le contestó ni una sola palabra. Y entonces Herodes se lo devolvió de nuevo a Pilatos, que fue cuando ya Pilatos le juzga y le condena a muerte. En el Evangelio de hoy se dice que Herodes tenía curiosidad por ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Repito, solo le vio al final. No mucho después que esto, pero solo al final, cuando ya iba a ser crucificado nuestro Señor. Ahora pongámonos en la piel de Jesús. Seguro que alguien, le debió de decir: oye, que Herodes quiere verte. Que Herodes, al fin y al cabo, un personaje tan importante que había matado a Juan Bautista, Herodes quiere verte. Es posible que le dijeran incluso: te conviene llevarte bien con él, hay que tener buenas relaciones con todos, tienes muchos enemigos entre los fariseos, entre los sacerdotes, te conviene llevarte bien con él. Incluso es posible que le dijeran: eso sería bueno para la evangelización, tener amistades, te podría ayudar con dinero. No hay que olvidar que una de las personas, una mujer de las que seguían a Jesús, era Juana, mujer de Cusa, que dice el Evangelio que Cusa era el intendente, el administrador de Herodes. Había, por lo tanto, algún tipo de relación. ¿Qué hace nuestro Señor? Ignorarlo. Para Cristo, lo importante era su relación con el Padre. Siendo Él Dios y hombre verdadero, lo importante era su relación con el Padre y, por supuesto, con el Espíritu Santo. El Señor no se molesta ni siquiera un momento en tener buenas relaciones con los poderes del mundo. Lo que le preocupaba era esa relación íntima debido a la única naturaleza divina que Él, segunda persona de la Santísima Trinidad,
tenía con el Padre y tenía con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Muchas veces pienso en una de las bellísimas frases de San Francisco. San Francisco dejó muy poco escrito, pero hay una recopilación de sus frases, que se conoce como avisos espirituales, que son espectaculares, con una profundidad espiritual y una sabiduría humana extraordinarias. Y una de esas frases, muchas veces la recuerdo, aunque por desgracia pocas veces la puedo practicar porque por mi debilidad y por mi pecado, pero una de esas frases es: el hombre es lo que es ante Dios y no más. El hombre es lo que es ante Dios. Y nosotros creemos que somos lo que somos ante la mirada de los otros hombres. He comido con esta persona, mira qué importante. He estado con aquel otro, fíjate qué importante soy. A fulanito ha hablado bien de mí o mal de mí y es una persona importante. ¡Ay! ¡Oh, qué bien! El hombre es lo que es ante Dios. Y si esto lo tuviéramos claro, si fuéramos conscientes de que nos debe de preocupar en primer lugar y por encima de todo, quizá no únicamente, pero sí en primer lugar, por encima de todo, la opinión de Dios sobre nosotros, si esto lo tuviéramos claro, ¿qué sucedería? O mejor dicho, ¿qué no sucedería? ¿Cuántas veces he visto con gran dolor y a veces también con sorpresa cómo personas que estaban con uno les da igual, cambia el que manda y se ponen sin ningún problema con el otro? Y no me refiero a que un funcionario de la Iglesia o del gobierno tenga que obedecer lo que le manda su superior. Bueno, salvo que quiera marcharse y presentar la dimisión. Me refiero a algo mucho más profundo. Es decir, me refiero al entusiasmo. Con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor que se vio que era falso. Con que, por ejemplo, seguían y defendían los principios sobre la vida de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, con lo mismo defienden los nuevos principios, que son no opuestos, pero sí en algunas cosas distintas. ¿Eso qué significa? ¿Estaban entonces siguiendo a Dios? ¿Estaban entonces convencidos de lo que hacían? ¿Y ahora han cambiado su convencimiento? Si antes había que hacer una cosa y estaban entusiastas, y ahora hay que hacer otra y también están entusiastas, ¿ha tenido una conversión? ¿O simplemente ha cambiado el que manda? El hombre es lo que es ante Dios. Siempre he admirado desde mi infancia, quizá por la educación recibida, al fin y al cabo, haber nacido de un padre que era de Ávila, eso marca profundísimamente porque es una tierra llena de piedras y estamos hechos así. Siempre he admirado a las personas que son fieles a su conciencia y que no cambian según cambien los vientos, que no están en función de aplaudir lo que diga el que manda. Pensemos en esto. Estemos preocupados por lo que opina Dios de nosotros. Estemos preocupados si no estamos haciendo las cosas según la voluntad de Dios y no tan preocupados por lo que opinen los hombres. Porque de verdad, San Francisco tiene razón. El hombre es lo que es ante Dios y no más. Y el día de tu muerte, con quien te vas a encontrar es con Dios. La opinión que Él tenga sobre ti, esa será la verdaderamente importante. Los aplausos que hayas recibido antes de la muerte o después de la muerte, si te levantan una escultura, o si te dedican una calle o una plaza, o si te dan un título honorífico,
no sirven absolutamente para nada, que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este gran milagro del Señor, grande porque alimentó a una multitud, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, una gran multitud. Este milagro del Señor está precedido por una orden de Cristo. Dadles vosotros de comer. Esto se puede entender solo en una lectura espiritualista o solo en una lectura materialista. Y creo que hay que unirlo con una de las tentaciones de Jesús en el desierto, muy poco después de que fuera bautizado en el Jordán. El demonio en aquella ocasión le ofrece que demuestre su divinidad y su poder transformando las piedras en panes, es decir, que acabe con el hambre en el mundo. Y Jesús le contesta a Satanás: no solo de pan vive el hombre. No dice que el hombre no vive de pan, dice que no vive solo de pan. La clave en el catolicismo ha estado siempre en la conjunción copulativa y. Siempre. Cristo es Dios y hombre. El hombre es cuerpo y alma. Si nosotros separamos el Dios del hombre, el cuerpo del alma, estamos cayendo o bien en dar de comer al estómago o bien en dar de comer solo al alma. Jesús no dice que el hombre no necesite el pan, dice que no solo de pan vive el hombre. Evidente que también necesita el pan y por eso él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aclarado esto, viene otra cuestión. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia? Tiene que alimentar el cuerpo y el alma. Es lo que manda Jesús. Dadles vosotros de comer. Tiene que alimentar el cuerpo y el alma porque el hombre es alma y cuerpo. Una unión personal, una unión única. No hay un alma que pase de cuerpo en cuerpo y no hay un cuerpo para el que sirvan distintas almas. ¿Cómo tiene que hacer esto la Iglesia? Creo que hay un ejemplo muy claro en la primera comunidad cristiana. Cuando empiezan a crecer los cristianos en Jerusalén, aparece enseguida un problema, la marginación que sufren aquellos cristianos primeros por parte de la comunidad judía. La comunidad judía tenía establecido un sistema de caridad.
especialmente hacia las viudas. No había seguridad social, por lo tanto no había cobro de la pensión cuando moría el marido, y pues podía morir, con más frecuencia morían los hombres por las guerras, por el duro trabajo, por lo que fuera. Se quedaban las viudas, y a veces eran bastante jóvenes, y a veces con niños pequeños a su cargo. Y esto la comunidad judía lo tenía muy bien organizado. Un reparto de las limosnas a viudas y a huérfanos, supongo que también a otro tipo de pobres, con el dinero que se daba al templo en las ofrendas, y que era un dinero abundante. En cuanto estas personas dejaron de sentirse solo judíos y empezaron a sentirse sobre todo cristianos, lo que llamamos los judeocristianos, los judíos les marginaron y les dijeron: no participáis de esta ayuda social que repartimos desde el templo. ¿Qué hizo la primera comunidad? Pues ellos ponían todos sus bienes en común, y esos bienes los utilizaban para la evangelización y para las obras de caridad. Pero pronto los apóstoles, antes de que empezara la dura persecución que los llevó al exilio a todos menos a Santiago, el pariente del Señor, los apóstoles se dieron cuenta de que ese trabajo de repartir las limosnas y de organizar el dinero que entraba y que salía, les estaba llevando un tiempo precioso y les estaba quitando la oportunidad de evangelizar. Y se crea un servicio específico, que es el servicio del diaconado, dedicado a llevar a cabo esa obra social, esa obra de caridad. Vendría a ser lo que en muchas parroquias se llama, por ejemplo, Caritas. La obra de caridad, Caritas, era esencial a la primera comunidad. Lo mismo que la predicación de la palabra era esencial, porque el hombre es cuerpo y alma. Y los apóstoles tenían muy claro, habían estado allí en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y tenían muy claro el mandato del Señor: dadles de comer. No podían cuidar solo el alma, y no podían cuidar solo el cuerpo. Y crean los diáconos para que se dediquen al cuerpo, mientras ellos se dedican al alma. Yo creo que esta enseñanza es válida, porque es la primera de las primeras cosas que hacen los apóstoles. Esta enseñanza vale también para nosotros hoy. Una iglesia que no estuviera pendiente de la caridad, de la ayuda a las personas necesitadas, no sería la iglesia de Jesucristo. Y una iglesia que se dedicara solo a la caridad, tampoco sería la iglesia de Jesucristo, aparte de que, ¿de dónde sale el dinero que la iglesia dedica a la caridad? Pues la mayor parte, por lo menos, de la ayuda de los fieles. Y si no hay fieles, me decía un amigo mío desde Argentina hace unos días que allí, por lo menos en su ciudad, los roperos donde se distribuye la ropa que trae la gente están cada día más llenos y las iglesias cada día más vacías. Hay que encontrar un equilibrio. Hay que dar de comer al cuerpo y hay que dar de comer al alma, porque no solo de pan vive el hombre. Y habrá que establecer una prioridad entre quién hace una cosa y quién hace la otra. En un tiempo en el cual, en algunos países por lo menos, los gobiernos han mejorado mucho sus ofertas de ayuda asistencial, seguramente falta muchísimo aún, pero eso existe, esa ayuda en determinados países está perfectamente institucionalizada. Pues entonces la Iglesia, si eso ya lo hace otro, tendrá que dedicarse a lo suyo específico, la palabra. Y si eso no lo hace otro, tiene que seguir haciendo ella eso en la medida de sus posibilidades, que, repito, proceden de las limosnas de la gente. Y si la gente no va a misa, pues no hay limosnas. Y si no hay limosnas, ¿de dónde sacas para hacer la obra de caridad?
Y si la gente que va a misa no siente atendida su necesidad espiritual, pues o se va a las sectas, o se va a la increencia, o se va a otras religiones donde les hablen de Dios y no estén siempre predicando para sacar dinero, para pagar los gastos del templo o para las obras de caridad. Y esto, que vale para la Iglesia, vale para cada uno de nosotros. Cuida tu cuerpo y cuida tu alma. Cuida tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo. Y eso requerirá una atención a las comidas, al tiempo de descanso, al ejercicio. Cuida tu cuerpo. También dependerá de la edad que tengas, obviamente. Y cuida tu alma. Si tú tienes un desgaste de 100, tendrás que tener un ingreso por lo menos de 100. Si te encuentras en una situación difícil, por ejemplo, de convivencia, o ligada al trabajo, tendrás que tener unos ingresos espirituales que te ayuden a no hundirte, a no quemarte, a no perder el control en esa situación difícil. Cuanto más desgaste, que muchas veces no puedes evitar, porque no depende de ti, más ingresos tendrás que tener para no romperte, para no saltar, para no echarlo todo a rodar. No siempre es fácil, y creo que todos somos conscientes de que tenemos limitaciones y de que muchas veces no estamos a la altura de lo que deberíamos hacer. No siempre es fácil. Pero repito, tú puedes gastar 100 si ingresas más de 100. O 10 si ingresas más de 10. Si la vida te está exigiendo un nivel de gasto, y no me refiero a la economía, sino por ejemplo a la tensión de una convivencia, haz más oración. Es en Cristo que encontrarás el consuelo, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Y esta verdad proclamada por Jesús sirve para muchas cosas en la vida. Por sus frutos los conoceréis. Una ideología puede ser medida, la autenticidad, la utilidad de esa ideología, en función de sus frutos. Vivimos desde hace ya muchos años sometidos a una ideología malvada y asesina. Y podemos decir que es malvada y asesina por sus frutos. Y además hay que decir que es una ideología hipócrita, que dice que es científica y que desprecia a la ciencia. Y podemos decirlo por sus frutos. Una ideología que condena a muerte a los niños inocentes, los no nacidos,
que llega al extremo de considerar un derecho matar a esos niños, y que en el colmo del absurdo hace que ese derecho quede recogido constitucionalmente en sus principios fundamentales, como ha pasado en Francia. El aborto es la prueba de que toda esta ideología, a la que, repito, estamos sometidos desde hace tantos años, toda esta ideología es falsa, es inhumana, es asesina. En vez de ayudar a las mujeres que se encuentran en el trance, por los motivos que sean, de dudar sobre tener o no tener a su hijo, estas madres, porque se es madre desde el momento de la concepción, estas madres que se encuentran ante la tragedia de decidir sobre la vida o no de su hijo, en lugar de ayudar a estas mujeres, a estas madres, se las ayuda a que se conviertan en las que solicitan la muerte de su criatura. Hoy, el vientre de la mujer, el vientre de la madre, es el lugar más peligroso del mundo para el ser humano. El número de muertes por el aborto, las que se saben, más las que no se saben fruto de la píldora abortiva, el número de muertes por el aborto es más de la mitad del número de muertes que hay por cualquier otra causa, las guerras, las catástrofes naturales, el hambre, más que por cualquier otra causa, las enfermedades, el cáncer, los ataques del corazón, los accidentes de tráfico. Bueno, pues todo eso es menos que el número de muertes provocado por el aborto. Por sus frutos los conoceréis. Esta ideología que llevamos tantos años ya sufriendo y soportando es falsa, es asesina, es inhumana, es contraria al ser humano, precisamente porque está provocando esta inmensa cantidad de muerte de inocentes. Y junto a ello, el olvido y el desprecio de la ciencia, porque ellos que hablan de ciencia y se les llena la boca de esa palabra, muchas veces sin tener ni idea de lo que están hablando, como por ejemplo cuando se habla del relato de la creación, ellos desprecian lo que es manifiesto, lo que es evidente, lo que la ciencia afirma sin ningún tipo de duda, que desde el momento en que se produce el embrión por la unión de la célula embrionaria masculina, el cigoto, con la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento, el espermatozoide, perdón, la célula embrionaria masculina, la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento en que se produce el embrión, el cigoto, desde ese momento es un ser humano distinto al papá y a la mamá, aunque necesite la acogida de ese vientre materno para poder desarrollarse y poder nacer. Es un inquilino en una casa. Daríamos posibilidades al dueño de un apartamento de matar a las personas a las cuales les ha alquilado el apartamento porque ya no le conviene tenerlos allí. Incluso, y no es el caso, cuando un extraño entra en tu apartamento sin contrato de alquiler, sin nada, una patada en la puerta y entra dentro de un apartamento vacío, ¿acaso tiene derecho el dueño legítimo de ese apartamento a llegar allí y a matar a esos que están ocupándolo? ¿Qué culpa tiene ese ser humano inocente?
de haber sido engendrado quizá sin el amor, el consentimiento, el deseo de la mamá o del papá y de la mamá. ¿Qué culpa tiene de haber llegado en un mal momento económico? ¿Qué culpa tiene? Habrá que ayudar a la madre. Habrá que sostenerla en las dificultades. Porque no basta con condenar el aborto. Habrá que ayudar a esa mujer que está pasando un momento difícil debido al embarazo, por las causas que sean. Habrá que ayudarla. Habrá que favorecer, por ejemplo, los procesos de adopción. Pero el único que no puede pagar las consecuencias es el ser humano inocente. Es decir, aquel que ya está vivo, aquel que ya existe, aunque todavía no haya podido nacer. Estamos dando los primeros pasos del año jubilar con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. Me hubiera gustado mucho, me imagino que no viviré para el siguiente año jubilar, pero me hubiera gustado que este y que el próximo, si Dios quiere, no comenzara el 25 de diciembre, sino que comenzara el 25 de marzo, cuando nuestro Señor fue concebido en el vientre virginal de María por obra del Espíritu Santo. La vida existe desde la concepción. La vida del ser humano existe desde la concepción. Y esto lo dice la ciencia. Y todos aquellos que viven de espalda a esto, no solamente están yendo en contra de las evidencias científicas, sino que además están colaborando de una forma o de otra. Por ejemplo, con su voto, están colaborando al mayor genocidio que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Millones de personas inocentes son sacrificadas cada día en aras de una ideología que demuestra con sus obras su falsedad y su peligro para la humanidad. Nos encomendamos